Hola, Ah, bebé. bebés. Ay, bebés, parte 2. Estamos de nuevo, bebés. Como les habíamos prometido la semana pasada, hicimos este podcast que constaba de 2 partes porque nos parecía un poco que el tema iba a ser largo, número 1, y no queríamos hacer un podcast de 2 horas seguidas. Y 2, por la importancia del tema que tiene para nosotras y sobre todo los contenidos que de pronto puedes decir como, güey, está lourdo, ya sabemos, el mundo incendiándose, güey, nadie quiere escuchar 2 horas de desgracia o de temas complicados, pero decidimos dividirlo. La semana pasada nos quedamos en un punto muy importante de la chisma, justo donde íbamos a empezar a hablar dos casos de ejemplos, ¿no? En donde nosotros hemos sido parte de estas actitudes o racistas o clasistas, etcétera, ¿no? Y cómo aprendes y cómo vas más allá de eso y también lo que hemos sufrido nosotros, porque una de las cosas que la comadre y yo platicábamos la semana pasada es que de pronto no nos damos cuenta ni siquiera que hemos sufrido racismo, clasismo, o nos da pena decir como, güey, me discriminaron, güey, o alguien me vio feo o, ¿sabes? Todas estas cosas. Me bateó el cadenero del antro. Sí, güey, porque, o sea, te da pena que alguien te haya hecho eso, cuando en teoría en estos casos, güey, pues tú eres la víctima, güey, no Claro, deberías de permitir que pasara, es y al asumir contrario. entonces que tú te ves de cierta manera y dices: "No, mana, ya no, yo no". Exacto. Y sí te ves así, sí nos vemos todos así, es normal, Pero, pero exacto, o sea, güey, ni siquiera deberías de permitir que pasara y no deberías de, o sea, tú sentirte mal es como, no, imbécil, tú, tú el que estás idiota racista, haciendo siéntete esto. mal. Exacto. Exactamente, entonces creo que bueno, esta es la segunda parte que viene jugosilla, carnosilla y bueno, estamos muy contentos, como les dijimos la vez pasada, si tienen más comentarios, o sea, a nosotros nos llena muchísimo la retroalimentación, porque entonces vemos que esto es algo que también les hace eco a ustedes. Estas son situaciones que ustedes han experimentado, que mucha gente dijo como, sí, súper sí, esto de las empresas, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí también me ha pasado, y que al contrario, deberíamos de cada vez ser más exigentes en cuanto a cómo la gente tiene que tratar a la gente. O sea, la comadre decía, güey, todos somos seres humanos, o sea, Sí, entendamos para empezar que la raza ni siquiera existe, güey, o sea, sí, eso güey, ya. o sea, güey, no mames de qué estás hablando y entonces esto hace importante y cumple el objetivo de nuestro podcast, que es abrir la conversación, compartir, aprender, retroalimentar y bueno, esperamos ser cada día Pero dar un paso adelante en este tema. es importante, creo que nos están educando a nosotras y creo que eso es como lo que queríamos hacer, es parte de todo este concepto y de este podcast. En realidad queríamos abrir conversación y lo estamos logrando. Creo que para mí eso personalmente es lo que me enorgullece más de este podcast, porque creo que sí, así puedes abrir tu narrativa y así puedes como entender las realidades que no solo son la tuya y la mía, que incluso entre nosotras tenemos realidades como que han sido en algunas ocasiones muy similares y en algunas otras completamente distintas. Y está muy chingón que podamos dialogar de este tipo de temas. Y como decíamos, ¿no? O sea, podemos hablar de todo lo que se nos antoje, siempre y cuando sea con respeto y como con esta idea de aportar más, ¿no? O sea, el punto es sumar, no restar, no queremos ser parte de un rollo de juzgar y criticar, porque a final de cuentas, eso sí es muy claro, nosotras estamos completamente en contra de todo esto. Creo que creo que lamentablemente va en aumento y si no hablamos como de estos temas y los frenamos y nos frenamos nosotros como a reflexionar y a ver como, güey, yo estoy siendo de esta manera, pues entonces te digo, o sea, a lo mejor no quieres formar parte del problema o no quieres formar parte de esta narrativa, pero indirectamente lo haces, güey, todos formamos parte de, entonces más vale que sí te informes y que puedas dar una opinión pues más estudiada, más elaborada y con fundamentos para que no solo hables por hablar de los temas, eh, como en este caso es el racismo y el clasismo, ¿no? Que te digo, o sea, sigo repitiéndolo, es algo que nos concierne a todos absolutamente. Entonces, pues bueno, desde la semana pasada que hicimos la primera parte de este tema, nos quedamos justamente en una parte como muy interesante. Creo que todo el mundo era como, ajá, y luego, ¿y qué pasó? Cuenten esos chismes y nosotras como, chavos, aquí viene. Eh,
creo que ambas tenemos anécdotas que, bueno, como dices, ya ahora, más como más trabajadas, más en el tema, decimos como, güey, eso fue súper racista, ¿cómo no me di cuenta? O como dices, te da tanta pena, asumes justamente que algo en tu físico está mal y dices, güey, no voy a comentar eso, qué pena, cuando al contrario, o sea, deberíamos de señalar y decir, no, o sea, esto no está bien, no es correcto. Entonces, para empezar con el tema de los trabajos, yo creo que México sí, o sea, es lamentable cómo se maneja todo esto. No creo que, como dices, cuando piden un cierto perfil, ¿no? Perfil internacional o estas cosas que además les ponen como nombres que son extremadamente, Güey, es como, qué manera de querer tapar el sol con un dedo, estoy ¿sabes? con un dedo, güey. Con eso que te digo, como excelente presentación. Inútil mandar solicitud si no se cuenta con excelente presentación y todo así de, güey. O sea, no sabía que estaba postulando para Victoria's Secret Fashion Show. Claro, güey, claro, ajá, y que es como, eso ya de entrada te dice algo. Yo fui y esto me pasó, güey, yo trabajé en empresas que justamente estaban como, ya sabes, güey, en Polanco, y que obviamente la gente con la que vas a tratar es gente de cierto estatus y de cierto nivel, y entonces, por ende, por lo mismo, pues buscan obviamente a alguien que se relacione con, y es como, te digo, volvemos a lo Pero, mismo. güey, una cosa es un skill social, o sea, güey, que te pida una empresa, güey, tienes que ser sociable porque vas a hablar con clientes, ok, o Sí, sea, que te sepas expresar, que tengas, claro, 100%, pero elocuencia que y te demás, pidan, entiendo. tienes que lucir, tienes que verte de tal manera, es como, güey, pues con que esté limpio, el resto te debería de valer verga, ¿no? O sea, pues Claro. es todo, güey, o sea, Sí, pero ahí caemos en eso, güey. Tú le vas a decir a la persona de RH así como, güey, desde tu anuncio está siendo extremadamente racista y clasista, güey. Se entiende perfectamente a qué vas con, como dices, ¿no? O sea, como excelente presentación. Define qué significa eso, güey. O sea, como, exacto, güey. que, O sea, que sí, claro, entiendo, no voy a ir en pijama, pero tú sabes perfecto que no se refieren a eso, que van más allá del cómo te vistas, sino que están buscando incluso como un perfil físico, como esta empresa que te decía, ¿no? Que no sé si fue cierto o no la chisma, pero era muy raro que te lo juro, güey, todos parecían europeos en esa No, empresa. yo lamentablemente creo que es real, creo que eso pasa muchísimo, ¿no? Y es más, siempre platicamos que esto viene de raíz, ¿no? O sea, desde que eres muy chico, yo recuerdo al menos escuchar mucho estos comentarios, ¿no? Como hay que mejorar la raza, o claro, a ella la pusieron adelante porque es güerita, ¿no? O ay, mira, salió bien bonito su bebé, está bien blanquito. Y, güey, es como, esto no es nuevo, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado estos comentarios o incluso llegado a decirlos. Eh, ¿Sabes? ¿No? Como despectivamente, así, está muy mal. Y entonces, pues era lo que decía, como que ya lo identificaste, está de la chingada, pero pues, ¿qué piensas hacer al respecto? Yo creo que el hecho de que lo veas constantemente en la chamba, en los anuncios, en la publicidad, en todos lados, justamente debería de ser como alertas, ya sabes, o sea, como estos focos rojos de decir, güey, no entiendo esta, o sea, así no es la realidad, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, de las películas o del cine en México que justamente te dan una narrativa como, güey, nos daba mucha risa platicar de Amarte duele, ¿no? Que es como clásico de clásicos. Güey, la realidad es que esto no resuena, o sea, a la clase media o a la clase media baja siempre la pintan como en estos universos súper violentos, estos escenarios así como muy brutales, que en realidad güey, te hace justamente como polarizar todavía más esta situación. O sea, si de por sí estamos pasando por una polarización en todos los aspectos, el hecho de pintar estos escenarios así y, por ejemplo, a la clase media alta o a la clase alta, pues claro, siempre es gente blanca, estas personas no tienen obstáculos, ¿no? O sea, salvo dos o tres cosas que les suceden en la vida que es como, ah, güey, nada grave, ¿no? O sea, esta gente vive en un universo alterno y entonces tenemos estos dos universos que todo el tiempo son parte de esta narrativa que, güey, así no puede funcionar y no es real. Y lo malo es que a lo mejor nosotros lo podemos identificar y decir como, esto es absurdo, esto no tiene ningún sentido, pero hay mucha gente que así como masticado, como viene el producto, lo digieren y es como, sí, así son las cosas, sin realmente como hacer una reflexión de fondo de esta narrativa que me están diciendo, o sea, lo que me están contando realmente, Pero además, claro, no nos damos cuenta que en esa historia nosotros pertenecemos a esta clase que está siendo apartada y que rezagada, tiene estos sí.
problemas y que son conflictivos. Entonces, como que hay una parte de nuestro cerebro que dice, no, claro, yo en esta narrativa o en esta historia pertenecería como a Yo no este soy otro Ulises, grupito. yo soy Rena, ajá. Sí, Exacto, donde siempre le va bien, pero entonces tienes que voltear y ver tus condiciones y decir como, no, la verdad es que la mayoría de la gente, nosotros vivimos en esta otra realidad. La realidad bonita es como, no sé, 2, 5% o algo así del yo creo que país. es como el Y 1% tan, de los tan. mexicanos. Y volvemos a esto que decíamos que no nos gusta aceptar que hemos sido discriminados y en esta negación, güey, en esto de, güey, a mí no me pasó porque me da pena aceptar que yo me veo así, es como, no, o sea, al Caemos en el juego. contrario, exacto, o sea, no te tendría por qué estar pasando, no importa si eres de puto color violeta, ¿sabes? O sea, no debería estar pasando. Y generalmente, por ejemplo, cuando te pasa siendo joven, ¿no? Que creo que a todos nos ha pasado que llegas como al antro, güey, en Polanco, en Santa Fe, y que está el de tú sí, tú no, y solamente como que los güeritos y pasan, Exacto, te güey. vas y dices como, güey, qué poca o etcétera, pero dices Claro. como, ay, X, o sea, como, güey, pues ya, solo no me dejaron Y no entrar a les la... puedo decir así No es como que big no me deal, dejaron pasar. Sí, o pero, sea, güey, pero diciendo no es big deal, estás permitiendo que estas cosas pasen y después cuando te pasa, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Ahí sí ya es big deal porque ya se están metiendo. Entonces, desde el pequeño, güey, no me dejaste entrar al antro porque para ti no luzco como debería de lucir, desde ahí deberíamos de decir como, o sea, no rechazar como estas conductas y no solo dejarlas pasar, porque en México no nos gusta confrontar y yo me sumo, ¿eh? Por ejemplo, aquí me ha costado mucho trabajo, aquí la gente te confronta mucho. Aquí, aunque sean los clientes o tú seas el cliente que tú, güey, tengo la razón, soy el cliente, no, güey, aquí toda sí. la gente te confronta y te dice, esto está mal, esto no me gustó, esto. Me ha costado mucho trabajo adaptarme a confrontar porque siento que en México nos enseñan a de, güey, no Sí, digas nada, tantito. no armes Porque, pedo, güey. con permisito, dame chancecito, tantito. Oye, no te quiero así, es como, güey, porque Sí, eso también güey. lo traes, es que lo traes aquí, güey, lo traes, no Yo lo me declaro culpable, güey. Me ha costado igual. muchísimo trabajo aprender a decir no, no me gusta. Por ejemplo, que la gente no que juegue con tu tiempo, ¿sabes? Que no te responda en el tiempo, que en una cita, decirle como, oye, güey, no me importa Claro, si o sea, tú el eres simple hecho de decir no es un Macron, hecho, pero ¿no? no me dejes esperando, güey, porque mi tiempo vale igual que el tuyo. Claro, Pero dime bueno, que no, pero no me traigas de tu pendejo. Sí, clásico. Y yo creo sí, que, güey, siempre lo hemos igual como mencionado, ¿no? O sea, yo de verdad creo mucho en que este pedo empieza desde la educación. Y además otra cosa que justo regresando a lo que dices, o sea, a lo mejor yo te puedo contar una anécdota racista con un cadenero en el antro y alguien va a llegar y me va a decir, güey, cállate, privilegiada. O sea, a mí no me dan trabajo por mi tono de piel. Entonces, justo sí, claro. volvemos a eso. En lugar de estar polarizándonos y ver como quién gana en el concurso de tristezas, Sí, deberíamos todos de exacto. decir como, no, espera un minuto, güey, esto está muy mal desde el inicio. O sea, yo te decía, tenía una anécdota justamente en la escuela en la que estuve, yo hice, eso ya lo Ah, había hermana. platicado, o sea, yo estuve en un liceo francés toda mi vida, desde que tenía 3 años hasta que me gradué de la prepa. Entonces conviví con la misma gente durante todo ese periodo de tiempo, que es larguísimo, ¿no? Y bueno, como un liceo francés, obviamente, pues era mucha gente extranjera, franceses, y había un sector pequeño de mexicanos que pagaban una cuota muy alta, ¿no? O sea, era gente realmente que venía, que era un sector muy privilegiado, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí como en este universo que no correspondía a mi realidad. Entonces, eso sí, como que te desfasa muchas cosas. Yo me acuerdo que yo sufrí racismo en la escuela y eso fue muy cabrón, o sea, ahora lo puedo ver desde otra perspectiva y decir como, ok, o sea, y también que eres muy vulnerable y eres muy endeble cuando tienes una edad cuando estás tan morro, ¿no? O sea, yo pues era un adolescente y evidentemente mi físico no correspondía con los estándares de belleza que había ahí, ¿no? Y que además la clase privilegiada mexicana, aunque seamos mexicanos, sabemos que como han estado solo relacionándose entre ellos, pues siguen guardando como ciertos rasgos físicos, ¿no? Es muy raro realmente ver en esta clase privilegiada, pues sí, gente morena, ¿no? O sea, siempre como que me encanta que la gente diga, no, yo sí conozco a alguien de color moreno, o sea, yo conozco a alguien que tiene mucho dinero y que es moreno, es como sí, pero no mames, es como el 0.000, o sea, no es la excepción a la regla. Entonces, bueno, en este ambiente, en este medio en el que yo estuve estudiando, pues el color de piel era importante y definitivamente, o sea, eran como tratos diferentes, era como, ya sabes, como estos sobrenombres.
y bueno, güey, en ese momento te hacen sentirte como súper avergonzado hasta de tu tono de piel de tu nacionalidad. Y estábamos en México y yo, la chinga, o sea, güey, estábamos en México y me juzgaban por lucir como luzgo, ¿no? Entonces era como, ya sabes, ¿no? O sea, me decían sobrenombres como Xochitl, que ahora sé que significa flor, pero en ese momento ni Pero siquiera. decíamos que eras hermosa. Exactamente, pero en ese, yo, la flor más bella del ejido, pero en ese momento yo no entendía, al principio cuando me lo decían yo era como, ¿por qué me dicen estas cosas? No comprendo, ¿no? Y obviamente sabes que luces diferente a, ¿no? Pero es como, pero para mí no había un problema en cómo lucía, ¿no? Hasta que de repente empiezas a dimensionar y dices, güey, me están diciendo esto para chingar, es para ofenderme, porque para ellos el hecho de lucir como luzco y mi tono de piel y mi color de pelo y de ojos es algo negativo y es algo que me debería de dar vergüenza, entonces es como jijiji y es como, y en ese momento te afecta cabrón, ¿no? Y dices, güey, sí es cierto, no luzco como ellas, tal vez ese es un pedo muy cabrón, güey, o sea, nuestros estándares de belleza, vuelvo a lo mismo, impresionantemente en México, que todos, que más del 80% luce de la misma manera, güey, que definitivamente no lucimos como Gigi Hadid, ¿sabes? Entonces, ¿qué pedo Sí, ahí? pues me hacen falta, el otro día vi cuánto medía en internet, güey, yo me hacen falta solo 30 centímetros para... Y tú así, casi. Y, o sea, y hemos sido como, nos han lavado el coco para pensar que el epítome de la belleza son los rasgos europeos o caucásicos, ¿no, güey? O sea, claro, ¿no? Ser rubia, de ojos azules, en fin, es una locura. Ahora se supone que hoy en día ya los estándares de belleza como que han cambiado, hay mucha más apertura, en fin, ¿no? Quiero pensar que de verdad esto, regresando a lo que decíamos en el episodio pasado, no es solamente como por moda, espero que realmente se quede esto y que para las nuevas generaciones, yo se lo decía a mi hermana, le dije, yo sufrí mucho bullying en la escuela, y a lo largo de mi vida me he educado y he aprendido y ahora es como, güey, no mames, ¿no? O sea, pero ahora que ya soy un adulto, ahora que soy una mujer, me da risa. En ese momento me afectó mucho. Entonces, habría que darse cuenta y de mencionar y decir, güey, esto está mal. Y como dices, lo tienes que parar desde raíz, porque Claro. no, en un punto ya es muy tarde. Y sobre todo, o sea, una vez más yo vuelvo a esto y me parece importante lo que dijiste de, güey, este no es un concurso de a ver a quién le fue peor en la feria o el concurso de la tristeza, güey. Que al final siento que mucha gente nos puede decir como, ay, güey, pero exacto, ¿no? Lo que te decían de, güey, ¿tú de qué te quejas, güey? Ajá. Cállate, Blanca, eres como, güey, yo te podría decir como, güey, pero tú eres alta, etcétera, güey, yo toda la vida fue como súper chaparrita, güey, y así. Foundation así. Exacto, güey. Y mucha gente podría venir conmigo y decir, güey, ¿de qué hablas? Yo tengo X rasgos y entonces, güey, a mí me discriminaron más. Y no se trata de eso, sino al final, no se trata de juzgar si ¿A quién le fue peor? sientes que fue, ajá, discriminado fue más importante o menos importante. O sea, la discriminación es discriminación, no importa. O sea, siento que no debería de haber un nivel de, güey, esto es discriminación chiquito y esto es así como, güey, no mames, discriminación es Por eso creo discriminación. que no me encanta eso de micromachismos o microracismos. No, el racismo es una chingadera y es parejo, Y- güey. Exacto, deberíamos de irlo como rompiendo porque al final, claro, o sea, al final yo no puedo cambiar mis características para tener unas características que a lo mejor tienen más dificultades. No lo puedo hacer. Y tampoco puedo cambiar mis características para tener otras que tienen menos dificultades en la vida. O sea, yo soy como soy, tengo las características que tengo y he enfrentado los problemas que he enfrentado y sobre eso voy trabajando. Pero entonces, no, si alguien me dice, ¿no? Que para mí haya tenido una vida más fácil, pero me dice que ha sufrido, ¿no? Como este tipo de actitudes, pues entonces voy a creer esto y voy a decir como, güey, hay que cambiarlo. Y si alguien que ha sufrido más situaciones de discriminación o que ha tenido más dificultades que yo me lo dice también, güey, o sea, al final todos estamos en esto y el punto es cambiarlo, o sea, cambiarlo desde el inicio para todos, no solo para ti porque ha sido mucho, pero a ti no, porque tú cállate, Blanca, o sea, al final yo estoy consciente que también he tenido ventajas que otras personas no, o sea, eso no lo voy a negar, es como decir, Somos ay, no, yo lo que he hemos sufrido dicho, igual nosotros que somos muy alguien que, privilegiadas, pero no, eso tampoco no nos sé, dice güey, que nació nosotros. en la sierra de algún estado, no, pues obvio, güey, también me ubico en mi realidad y digo, no, la verdad es que también tuve otros, como dicen, privilegios, Ujú. pero
la idea de esto es como darnos cuenta, güey, de los privilegios que hemos tenido, así como qué bueno que tuve esto, pero entonces, ¿cómo voy a utilizarlo? Una, para ayudar, ¿no? A que no pase a otros. Utilizar tu privilegio, en este caso, utilizamos esta plataforma porque eso podemos hacer. Exacto, Eso es exacto. importante, güey. Yo creo Y que sí. cambiarlo. Ujú. No, y además justamente esto que dices es muy chistoso porque te decía, o sea, empecé mi educación fue en este colegio privado muy mamón y luego, cuando paso a la universidad, justamente en este rollo de, güey, esto me tiene harta, güey, estoy harta de este clasismo y este racismo intenso, y al final fue mucho menos, fue paulatinamente bajando, porque creo que la gente entre más madura y más se educa, más puede como justamente limpiar un poco como estas nociones tan erróneas, pero en mi caso, pues tardó mucho, ¿no? Entonces ya al final de mi educación yo ya estaba harta y dije, güey, cuando aplico para la UNAM y para el Poli, me quedo en el Poli. Yo estaba muy contenta, de verdad estaba muy feliz porque yo creía que en el Poli iba por fin como a encontrar un ambiente más sano, güey, más relajado. Error. Ahí justamente pasé por bullying, pero como a la inversa, güey, que eso también, güey, a mí ya ahí me bulleaban, pero porque entonces yo era la fresa, ¿no? Yo Tú era eras del como, otro lado, ahora tú estabas del otro lado. sí, yo como, güey, no, así yo estoy con ustedes, amigos, y todos como, no, pito, güey, o sea, eres una fresa, güey, se te van a poner límites, o sea, tú no sabes de lo que hablas, tú cállate, así, cállate, Blanca. Y yo, no, todo mal, entonces al final vuelvo a lo mismo, es polarizar, y entonces en el caso como, güey, tú no puedes hablar por esto, no, pues tú no puedes hablar por esto, entonces, güey, no vamos a hablar nunca del tema, no se va a conversar, y entonces no se va a llegar a nada, y se va a seguir repitiendo, porque estas son cosas que hacemos a diario, güey. O sea, mientras no quieras como hablar del tema, no funciona. Entonces, justamente ahora, no sé si lo viste, güey, pero estaban hablando mucho del racismo a la inversa, ¿no? Y sí, me parece o sea, no tiene sentido alguno, güey. O Sí, sea, claro. O sea, de no existe, claro, no. güey, de que hay white chican, no, o sea, lo siento, güey, el racismo a la inversa no existe. Eso no puede, o sea, no es una ofensa, es el hecho de decir como, güey, Sí, claro, y es están este ejercicio que desvirtuando te dice, todo. güey, reconocer, que hay realmente grupos sociales que Que han son pasado vulnerados, situaciones que muy llevan difíciles, cientos años exactamente, güey. muy Y es como, vulnerables, güey, donde no te puedes meter tú en esa conversación porque es como, sí, no mames, ¿no? O sea, que te vendan un producto más caro por tu tono de piel no es comparable a que te nieguen una mejor calidad de vida, güey. Es imposible. Entonces, eso está muy cabrón. Y creo que México siempre como que hace eso, ¿no? Como que la conversación es tan fuerte el tema que lo evaden y tratan de irse por la disyuntiva, ¿no? Así como, güey, pero los white, no nos digan white chickens porque no, y es como, brother, espera, ese ni siquiera es el punto, te estás desviando. O sea, el racismo es claro y está ahí, güey. O sea, hablar de racismo a la inversa no tiene ninguna lógica, no tiene sentido, güey. ejercicio, sí, güey, pero yo creo que esto, güey, como dijimos siempre, o sea, creo que esto no tiene, o sea, esto no tiene otra solución que lo que hemos dicho siempre, güey, como educación y compartir y que aprender y escuchar y seguir hablando de estas cosas, darte cuenta de tus actitudes, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir como, güey, mi anécdota en donde fui discriminada y mi anécdota en donde yo discriminé, no sé, por ejemplo, un día estando aquí, alguien que no sabía de dónde venía me dice como, ay, bueno, pero pues obviamente tú no eres europea. Y yo, no, ¿en serio? Güey, genio, Ujú. qué inteligente eres, amigo. Y me dice, no, pero pues, ¿de dónde eres? ¿No? Y yo así de, buena divina. Yo en ligue, güey, así de, buena divina. Y me dice como, pues no sé, y la verdad es que estuvo muy mal de mi parte porque me dijo, güey, vienes de un país de América Central. Y yo, güey, está súper ofendida, así de, ¿what? Así de, Oh, güey, o sea, ¿de sí. qué estás hablando, no? O sea, por supuesto que no. Y ahora que lo veo, ¿no? Ahora que lees estas cosas, que puedes hacer como un examen de ti, que lo ves en retrospectiva, Sí, es dices, como, güey, ¿por qué me ofende tanto? O sea, güey, eso es extremadamente racista de mi parte, y era güey. como cuando ¿Por en qué México me a ofende la tanto? caravana migrante era como, güey, podría ser mexicano, pero jamás seré. Y es como, ¿de qué hablas? No puedes denigrar, estás repitiendo lo que te hacen a ti. Exactamente, güey. Entonces, son actitudes obviamente de las que digo, güey, no me siento orgullosa, pero hoy puedo decir, claro, o sea, hoy me acuerdo y digo, güey, qué mal está.
Entonces, digo, no debo de tener ciertas actitudes y te das cuenta o alguien te hace darte cuenta y Sí, dices, güey, estoy replicando esto justamente que a mí me hicieron y por lo que me sentí mal. Entonces exacto. dije, güey, está muy mal, porque además también lo pensé y dije, güey, o sea, esto obviamente no iba a pasar, pero seguramente si el güey me hubiera dicho que venía de un país, no sé, como, güey, de Noruega, güey, no me habría ofendido, ¿sabes? Ay, Entonces digo, güey, esto es tremendamente racista de mi parte. O sea, es lo yo hoy que te delante de digo, la o sea, cámara, güey, así como que, güey, lo admito, sí lo hice y sí me pasó por la cabeza. Yo sí. digo como, güey, qué mal, o sea, qué mal estuve y qué bueno que hoy me puedo dar cuenta y qué bueno Claro, pero que lo hoy identificaste, fue como, puedo aprender de, claro, que lo identifico y que puedo aprender esas cosas y yo misma así como cachetearme, güey, y decir, güey, es güey, que a la justo verga, como pendeja. dábamos el No, ejemplo del antro, ¿no? Ya una vez que tú pasaste el cadenero y que ya estás en el antro, ves a la banda de afuera y es como de, y es, ¿qué te da de, o sea, eso qué te dice de ti, güey? claro, ¿Qué estás haciendo? claro. O entras al restaurante o entras al lugar, a lo que sea, y dices como, claro, hay un término que no soporto, güey, que es este término de gente bien. ¿Qué chingada madre significa gente bien, güey? O sea, todas estas cosas, o sea, de verdad las tenemos que desmontar, güey. O sea, tú no, ay, es que es gente bonita, ay, es que se ve que es gente bien, es que, güey, de que no tiene ningún sentido. Para mí eso no tiene ningún sentido. No me baso en ese tipo de características para elegir a las personas con las cuales me relaciono y eso está muy mal, güey. O sea, no podemos seguir pensando de esa manera porque me queda claro que mucha gente piensa de esa manera y antes decía, bueno, esto tal vez sea como más de las generaciones de arriba, ¿sabes? Como nuestros papás o nuestros abuelos y dices, ya no hay manera de cambiar eso, así fueron moldeados, esa es su generación y ya. Bueno, pero ¿y tú qué vas a hacer, güey? O sea, Sí, yo creo que hoy todavía nosotros podemos, o sea, yo veo, como dices, ¿no? O sea, papás de mis amigos, mis papás, cosas que dices como, güey, no mames, llevan, no sé, 60, 70 años viviendo y pensando así, güey. sí, es como, Ya ahorita, ya con que estas personas sean como tolerantes, ya dices como, bueno, ya, la tolerancia para ellos ya es un gran avance, claro, pero tú que todavía puedes como cambiar la manera en la que piensas, la manera en la que actúas, es como, güey, pues ahorita es el momento para hacer estas cosas. Y claro, sobre todo cuando te das cuenta, justo eso que dices, ¿no? Justo cuando estás del otro lado y dices como, ay, esos a los que no dejaron ya entrar. chiste, güey, ajá. Exacto, güey. Y a lo mejor tienes que pasar por ambas situaciones para aprender, como a ti te pasó, güey, que a lo mejor, no sé, si tú y yo nos hubiéramos conocido a lo mejor en la prepa, que todavía ibas en esta escuela, a lo mejor tú hubieras estado dentro del antro y yo hubiera estado afuera y hubieras dicho como X, pero entonces cuando te cambió la perspectiva y ahora estabas del otro lado, en Sí, una escuela pública, y yo ya tenía un trabajo mamaloncísimo, güey, ya hubiera dicho como, ay, güey, la estudiante de escuela pública que está aquí afuera mientras yo espero en el restaurante. Entonces, claro, a lo mejor tienes que pasar estas situaciones para aprender y creo que ahora es un buen momento para aprender y aprender rápido, porque sí. justo podemos tener como toda esta dinámica, güey, de informarnos y decir, güey, qué bueno que hoy puedo aprender más rápido y más fácil y entonces hacer como una ola de cambio, ¿no? A mi alrededor. Yo no sé si puedo cambiar la manera de pensar de una o dos personas, güey, pero mientras vayas construyendo como, no Sí, sé, es claro, como un pero la pensamiento que fuera realidad, como en espiral chiquito, ya sabes, como remolino y se va haciendo como grande, grande, grande. ujú, Entonces, claro, esto estoy debería de completamente de ser, acuerdo. o No, y aparte, sea, como dices, esto está en todas las instituciones, güey, o sea, tu anécdota que te pasó en la chamba, creo que para mí no, es como me habla güey, totalmente. fíjate, esa anécdota, así, voy a tratar de cortarla, la vez pasada estuvo larga, pero yo trabajaba en una muy buena empresa, llevaba muchos años trabajando ahí, tenía X puesto, pero bueno, pues yo entré en un puesto y fui avanzando, entonces ya cuando había llegado como a este nivel, pues ya no les importa como dónde estudiaste, o sea, ya nadie te pregunta cada día de, oye, por cierto, ¿y de dónde te graduaste? Cosas así, yo ya llevaba años en la empresa. Teníamos un proyecto que estábamos desarrollando y la empresa con recursos humanos tenía como dos programas para becarios. No sé por qué estaban divididos en dos, pero uno era como un concurso en donde todo el mundo podía entrar y otro específicamente era más bien, o al menos de alguna manera muy rara, todos los que participaban ahí venían de escuelas de paga, pero de escuelas de paga así como el TEC, la Náhuac, la Ibero, así como las más caras. Mm, Y entonces, estos niños de este proyecto que tenían que desarrollar para nosotros, tenían que presentar sus propuestas, las íbamos a evaluar y etcétera. Les presentamos el proyecto, hacen sus propuestas, las enseñan, nos vamos como al saloncito de al lado como para deliberar. Mi jefe estaba emputadísimo, así de, güey, están de la mierda todas las estas propuestas. perras mamadas.
Esos de estos perros no estudian, güey, no investigaron nada, güey, están proponiendo pura pendejada, güey, les dimos un chingo de tiempo, les dimos toda la información, güey, cosa que a veces tú no tienes y literal les dimos como que todas las herramientas para que desarrollaran el proyecto, bueno, puras perras mamadas. Entonces, la de recursos humanos, y el otro proyecto en donde sí había como que escuelas públicas, como el Poli, la UNAM y eso, la verdad es que yo no sabía de qué trataba el otro proyecto, pero también había otro proyecto como de cosas de merca, trabajaba en merca yo, y entonces estamos discutiendo, mi jefe emputadísimo, así de, güey, ¿cómo es posible? Se están perdiendo la oportunidad de la vida. Y la vieja de recursos humanos, porque ella estaba a cargo del proyecto, ofendidísima, así de, güey, no puedo creer que les damos todo, no lo aprovechen, o sea, ¿qué les pasa? O sea, güey, no puedo creer que en el otro proyecto, en donde tengo a los niños de escuelas públicas, güey, incluso los de la UNAM, los que vienen de la UNAM, presentaron un proyecto mejor que esto. Y tú, Y, güey, normal, y yo, tomando aire, güey, así de, las sales, güey, déjame respiro. Y yo así de, o sea, escuché, dejé que terminara de hablar y le dije, ¿por qué? Yo salí de la UNAM y dije, ¿por qué la gente de la UNAM? O sea, ¿por qué sorpresa que la gente de la UNAM te haya entregado un buen proyecto? O sea, ¿por qué la gente de la UNAM debería de haberte entregado un peor proyecto? claro. Y ella así de, y yo así de, güey, o sea, ya sé que no tengo aquí un letrero, pero Ay, digo, tu pulsera de los Pumas, güey. güey, ajá, sí, güey, mi tatuaje aquí del Puma. Yo no sé si tú sabes, pero yo vengo de la UNAM y no sabía que tenía que entregar proyectos diferentes o que mi manera de trabajar iba a ser diferente. Güey, la vieja así como, verga, güey, pálida, así de, o sea, no, no, o sea, güey, o sea, yo la gente de la UNAM, la te quiero mucho, güey, valen 1000, los amo, súper inteligentes, güey, y yo así de, güey, o sea, ¿qué quieres decir? Digo, qué bueno que me dices, a lo mejor tenía que A lo trabajar mejor yo estoy mal, así, al otro o día sea, las no, cosas. no me di cuenta, güey, todos estos años y tenía que trabajar diferente Mm. o no, o sea, güey, dime, y ella así de, no, o sea, güey, genios, los de la UNAM, geniesazos, los amo, y yo de, güey, No, güey, a la vete chingada. a la ver, o sea, muy mal sabor de boca para ella y para mí, pero ahí me Sí, di güey. cuenta cómo eran las cosas. Y sí, si yo Es me el pan de acuerdo cada día. el número de personas en ese equipo, un gran equipo de marketing, que a todos los amo muchísimo, o sea, jamás me voy a quejar de ellos, que ellos me hayan como jamás como discriminado a mí. Sentiste Pero discriminado. si me acuerdo de dónde venía cada uno de ellos, así como en el background de, güey, ¿tú qué hiciste? ¿Qué estudiaste? Cosas así. Yo te puedo decir que me acuerdo de, ay, creo que una o dos personas más que venían de una escuela pública como yo y todo el resto venían de escuelas privadas. Y dices, no puede ser coincidencia, ¿sabes? O sea, si en un país la mayoría de personas estudian escuelas públicas, en teoría te dice como por estadística que también en microuniversos esa estadística se repite, pero justo en estos microuniversos es totalmente el contrario, Pero en güey. El México no. 90% Ajá. vienen de escuelas privadas y solo te encuentras 1, 2 casos, 3 casos que vienen de escuelas públicas. Entonces dices, güey, ahí hay un filtro, güey, hay algo, y me pasó, güey, o sea, te digo, hace años no pido trabajo en México, pero hace muchos años que pedía, me acuerdo específicamente en OCC, yo encontré candidaturas en donde decía, eh, titulados de TEC, No Anáhuac, Ibero, mames, y neta. literal, güey, decía así como, güey, ¿Ves? si viene de escuela pública, así como, güey, ni Sí por es cierto, tú. yo me acuerdo, sí es cierto, yo me acuerdo justamente que vi sí es cierto, yo vi como justamente estadísticas y todo esto y decían como, güey, la banda de escuela pública es completamente desechada, güey, ni siquiera pasan el primer filtro porque es como gente de la UNAM, gente del Poli, gente de la UAM, güey, absténganse de. Y entonces cuando alguien cuestionó esto, decían, no, lo que pasa es que, bueno, hacemos esto porque son muy grilleros o no me acuerdo qué pendeja. Ajá, sí, claro. Sí, una excusa que no tiene Claro, sentido. sí es cierto. ¡Eh! ¡Qué fuerte, güey! Claro, sí, 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 sí. Y, güey, es este tipo de anécdotas de las cuales o no te acuerdas porque te pasaron hace un chingo hasta que vuelves a hablar de esto, o Ujú. no te das cuenta, o de pronto dices como, pues sí, güey, ya es normal. O sea, ya en tu cerebro lo metes como, pues sí, güey, ni soñar aplicar para estas grandes empresas, para Microsoft, para Google, para Facebook, porque, güey, de entrada si estudié en la UAM, en el Polo, no sé, donde te guste, como, güey, ni siquiera me van a aceptar. O sea, tú solito Claro, aceptas estas cosas cuando debería de ser y como, asumes que tu educación no vale lo mismo cuando tú desde entrada, güey, hiciste un examen compitiendo con
chingo de raza, güey, te has esforzado, mamón. Sí, eso está totalmente, y es que volvemos a lo mismo, todas las instituciones están completamente en este rollo de clasismo y racismo, güey, o sea, eso es lo que impera, lo que rige, y creemos que es normal, creemos que, como dices, no voy a aplicar este puesto, no sirve de nada, de todas formas voy a competir con pura raza que ha estudiado en el extranjero, que aquí en México estudió en el TEC y que bla, 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 porque ese perfil todos lo conocemos de memoria, o sea, y no puede seguir así, güey, no puede ser posible, porque justamente si de algo somos ejemplo tú y yo, güey, que tú saliste, eres egresada del Poli, de la UNAM y yo del Poli, y son escuelas públicas, güey, creo que es que sí güey, por supuesto que se puede, güey. No, pues claro, y la verdad es que, por ejemplo, digo, te digo, de estas cosas no me acordaba hasta ahorita que como que platico y recuerdo, pero la verdad es que ahora que lo pienso digo, güey, en ese momento debía haber hecho como, porque esto me pasó recién saliendo de la universidad, güey, cuando empecé a buscar trabajo. Debí haber hecho una lista, güey, de estas empresas, güey, y a lo mejor, aunque nadie lo leyera, pero, güey, mandar una carta, mandar un mail y decir de, güey, dime por qué dentro de tus criterios de selección me Claro. estás poniendo estas cosas. Yo la verdad es que en esta empresa grande en donde trabajé, güey, o sea, por lo menos a la entrada, güey, sí puedo decir como, güey, fueron como igual de abiertos conmigo, ¿sabes? O sea, como que, güey, yo pasé la entrevista, etcétera, nunca dijeron como, güey, tú no, porque vienes de escuela pública. Tuve como esa misma oportunidad, fui creciendo, pero también te digo, al final siempre dije como, güey, estoy aquí por mi esfuerzo, porque me esforcé mucho, trabajé mucho, pero al final sí dices como, no sé si es a propósito o no es a propósito, pero sí veía esta tendencia Y alrededor entre de, más vas subiendo, más te vas dando porque, cuenta de que exacto, porque solamente hay gente de escuelas privadas, ¿no? O sea, yo no me voy a quejar de mi caso porque a mí no me pasó, porque ahorita a lo mejor alguien me dirá como, güey, pero pues estuviste ahí desagradecida. No, no estoy siendo desagradecida. no, Conmigo pero siempre se portaron, o sea, igual, en las mismas condiciones, güey, o sea, yo nunca tuve ese pedo para entrar, Ujú. pero conforme iba avanzando, como dices tú, entre más iba haciendo como el nivel de corporativo, güey, yo no entré a corporativo, por ejemplo, entré a otro proyecto y ya después me pasé a corporativo. Y en estos niveles ya veía esta repetición de, güey, 9 de cada 10 Algo falta, tienen sí, claro. escuela. Como digo, no sé si sea una gran coincidencia o no sé si sea realmente como a No, propósito, o que sea, solamente estos puestos son para, o bueno, terminan siendo ocupados por este perfil de personas. Entonces, sí, sí, estoy de ¿qué acuerdo. puedo O sea, decir, hermana? es un temazo. Temazo. La verdad es que sí, qué bueno que. Parte 3. Y yo, sí, y ya el público, así los ratings bajan, así de que ya dos personas y yo, pues Mi me mamá. vamos a seguir hablando de este tema porque así es. Pero bueno, esta parte 2 creo que justamente como en estas anécdotas y este rollo, creo que sí, o sea, definitivamente nos ha pasado. No es como dices, o sea, entre más lo quieras esconder, está siendo más parte del problema y no de la solución. Entonces, pues de ti depende, ¿no? Querer ver de qué lado te pones y qué tanto quieres hablar de y si estás dispuesto, ¿no? A compartir tú también como lo que a ti te pasó, como tú te has relacionado con este tema. Creo que a todos nos ha tocado. Es súper triste, pero creo que lo bueno es que si hablamos de esto, estamos, te digo, creando conversación para que la banda sea como, güey, sí me identifico, a mí también me pasó, esto no está bien y como dices, o sea, ¿por qué nos tenemos que resignar a decir, no, ni siquiera voy a intentar aplicar a este puesto o no voy a aplicar a esta escuela porque pues no, o sea, no cumplo con el perfil? Te digo, o sea, hay algo que tiene que cambiar. Estoy harta de ver en los medios y en todo lo que consumo y en todo lo que me avienta el algoritmo, pura gente whitezican y decir como, no, a mí no me importa lo que este güey diga no me interesa su contenido, no me identifico con ellos. O sea, me cuesta todavía hasta este punto de mi vida, hasta la fecha, identificarme con lo que yo estoy viendo en redes sociales y eso me resulta terrible. Espero que por lo menos haya gente que se pueda identificar con lo que nosotras estamos diciendo porque, güey, se tienen que tocar estos temas, se tiene que hablar de esto. Entonces, pues yo para cerrar diría eso, que espero que la gente que escuche esto y que vea esto, pues haya retroalimentación, ¿no? Que nos digan qué opinan del tema, que se pueda abrir como un diálogo y para eso estamos. Yo creo que si tenemos esta plataforma es justamente para tocar. Vamos el ejercicio, güey, cuando fui discriminado por alguna manera,
por alguna razón de mi vida, pero también, güey, el otro de, güey, cuando Cuando yo yo lo fui he hecho, claro. culero, cuando yo discriminé, güey. Sí, sí, 100%, creo que sí. Güey, qué fuerte. Pues, hermana, ¿quieres cerrar dando las redes sociales de Las redes sociales, güey, así, tercera semana consecutiva. A ver, sí se puede? el correo es quemarlasnaves.podcast@gmail.com. El Instagram de la comadre es @mayamucas. Correcto, ajá. Y mi Instagram es @gaf0506. Güey, o sea, de que orgullo nacional, excelente resultado, güey, me encanta. Queen, hoy me aprendí todo. Sí, güey, qué bueno, estuviste toda la semana así como, releyéndolos. Ya Pues sé, bueno, güey, tengo un acordeón aquí, güey, así, sí, de hecho sí te de creo, prócer con las redes sociales. ya deja de fumar tanta mota. Bueno, pues entonces, esto ha sido todo por esta semana, parte 2. Esperamos sus comentarios, los queremos muchísimo, muchísimas gracias por ver esto y pues por escucharlo como sea, que estén en contacto con nosotras. Los amamos mucho. Los queremos, bebés. Besos. Besitos, tengan bonita semana. Bye.